Charlie se ajustó el cuello de la camisa que le había prestado su primo. Le quedaba un poco grande, pero bajo el saco oscuro apenas se notaba. Su misión de la noche no era encontrar el amor, ni un futuro de lujos, sino algo mucho más noble, el buffet de la familia Pembroke. Escúchame bien, Charlie, le había dicho su primo en la entrada. Es la fiesta del siglo. Los omegas más refinados del país están ahí dentro oliendo a rosas y lavanda. Por favor, intenta no ser tan tú. Tranquilo, sé comportarme, respondió Charlie, mientras veía pasar a un mesero con una charola de canapés. El salón principal era una pesadilla de oro, mármol y feromonas. El aire estaba tan cargado de aromas dulces y competitivos que Charlie sintió que le daría diabetes solo por respirar. Había omegas practicando su mirada de sumisión frente a los espejos y alfas de la Guardia Real que parecían tener atorado un palo, de lo rígidos que estaban. Aprovechó que todos estaban distraídos esperando la entrada del heredero y se escabulló hacia la mesa principal. ¿Trufa negra? ¿Mini hamburguesas de Wagyu? ¡Qué elegancia!, susurró para sí mismo, metiendo un par de envueltos de hojaldre en una servilleta de lino que después guardó con cuidado en el bolsillo interno de su saco. Cuando un guardia lo miró de reojo, Charlie puso su mejor cara y caminó con disimulo hacia las puertas francesas que daban a los jardines. En cuanto sus pies tocaron el pasto, salió disparado hacia la oscuridad de los arbustos como si lo persiguiera el mismo diablo. Con 24 años encima, se sentía demasiado joven para ese circo pero demasiado hambriento para irse. Se detuvo en una zona alejada, cerca de una fuente de piedra donde el único ruido era el de los grillos. Suspiró aliviado, se aflojó la corbata y se sentó en el borde antes de sacar su botín de comida. Esto es una delicia, dijo, dándole un mordisco a una brocheta de camarón. Se pueden quedar con su alfa amargado, yo me quedo con el chef. ¿Está buena la comida?, preguntó una voz profunda desde las sombras. Charlie casi se ahoga. Se pasó el camarón entero y empezó a toser, golpeándose el pecho. Un hombre salió por detrás de una estatua de ángel. No llevaba saco, su camisa blanca estaba desabotonada del cuello y tenía el cabello hecho un desastre, como si se hubiera pasado las manos por 1000 veces. «Casi me matas del susto», exclamó Charlie, recuperando el aliento. «Pero sí, está buenísima. Aunque la salsa de mango debería ser más agridulce, pero bueno, estos ricos no saben de sabor». El extraño parpadeó, sorprendido. Miró los bolsillos abultados de Charlie y luego su cara. ¿Te escapaste de la ceremonia de revelación?, preguntó el hombre, acercándose. No olía a los perfumes caros de los demás, olía a algo que Charlie no pudo identificar de inmediato, algo parecido a la madera quemada después de la lluvia. ¿Escaparme? Ni siquiera estaba interesado en venir. Charlie le extendió una croqueta de salmón. ¿Quieres? Esta fiesta es ridícula, lo único bueno es el menú. El hombre miró la croqueta como si fuera un artefacto alienígena, pero terminó aceptándola. Me llamo Bean, comenzó el extraño, extendiendo su mano. ¿Fuiste invitado pero no querías estar aquí? Charlie asintió estrechando la mano. Vine por la comida, no creo volver a tener la oportunidad de probar algo tan sofisticado. El hombre soltó una carcajada auténtica, una que no sonaba para nada a los protocolos de la alta sociedad. Vaya, no esperaba este tipo de respuesta, dijo el alfa, sentándose al lado de Charlie en la fuente. Es la primera vez en toda la noche que alguien no intenta impresionar con su linaje o su aroma. Charlie hizo un gesto de desdén con la mano. Lo sé, este tipo de evento está lleno de falsas apariencias. Se inclinó hacia él, como si fuera a contar un secreto. Dicen que el heredero alfa es un tipo insufrible. Que siempre está con una expresión de pocos amigos. El hombre se quedó callado un segundo, con una sonrisa de medio lado que hizo que el corazón de Charlie diera un salto traicionero. He oído rumores similares, dijo Bean.
Pero tal vez solo necesita de alguien que le invite un bocadillo robado de vez en cuando. Sentados en el borde de la fuente, rodeados por la fragancia de los jazmines nocturnos, Charlie y Bean devoraban el botín de hojaldres. En serio, dijo Charlie, gesticulando con una brocheta de pollo satay, deberías verlos allá adentro. Hay una omega, creo que es la hija de un conde, que está tan llena de perfume de nardos que vi a 2 meseros estornudar al pasar junto a ella. Si el heredero tiene asma, la boda se convertirá en funeral en 5 minutos. Bean soltó una risa baja, una que vibró en la piedra de la fuente y, por alguna razón, también en la espalda de Charlie. Tal vez ese sea el plan, comentó Bean en tono de broma, recargando los codos en sus rodillas y mirando a Charlie con una intensidad que no era propia de dos desconocidos. Un magnicidio por inhalación. Sería una forma creativa de heredar el título antes de tiempo. Sería más humano que obligar a 500 personas a actuar como si fueran ganado en exhibición. Charlie suspiró y sacó una servilleta algo arrugada para ofrecerle la última mini hamburguesa. Toma, te ves como que tú la necesitas más que yo. Bean aceptó la comida, pero sus ojos no se despegaron de Charlie. Había algo en la forma en que este chico se movía, tan falto de esa rigidez aristocrática, que le resultaba hipnótico. Dime una cosa, dijo después de un momento. Si odias tanto los aromas de ahí dentro, ¿cuál es el que no te haría querer huir a un jardín oscuro? Charlie se quedó pensativo, mirando el reflejo de la luna en el agua de la fuente. No quería sonar cursi, pero con Bean se sentía extrañamente cómodo, como si estuviera hablando con un viejo amigo de la universidad y no con un alfa que probablemente tenía un apellido más largo que su historial crediticio. No sé, supongo que me gustan las cosas reales, admitió en voz baja. El olor de la tierra mojada después de una tormenta de verano, cuando el aire se siente limpio. O el café recién molido a las 6 de la mañana, cuando el mundo todavía está en silencio. Esos aromas no mienten. No intentan venderte que eres de la realeza o que eres mejor que los demás. Solo son lo que son. Bean inhaló profundamente. El aroma de Charlie, que empezaba a filtrarse tímidamente ahora que estaban lejos de la saturación del salón, era exactamente así, honesto. No podía identificarlo del todo, pero le recordaba a la calidez de un hogar que nunca había sentido en la mansión Pembroke. Es una filosofía interesante, murmuró Bean, acercándose apenas unos centímetros. La mayoría de los omegas que están aquí, darían un brazo por oler a la flor más rara del Himalaya solo para que el heredero los notara. Pues el heredero es un idiota si lo que le gusta son los aromas sintéticos. Charlie se encogió de hombros y luego le dio un codazo juguetón. ¿Y tú, hueles a madera quemada? No está mal para ser uno de esos aristócratas, al menos no tienes ese olor a desesperación que emanan los alfas que están ahí dentro mientras intentan lucir importantes. Bean sonrió, una sonrisa de medio lado, algo melancólica. Por un segundo, estuvo a punto de decirle que ese aroma a madera quemada era en realidad cedro viejo y sándalo, un rasgo distintivo de la línea de sangre de los Pembroke. También quiso confesarle que él era el idiota del que estaban hablando. Pero el momento se rompió cuando las campanas de la torre del reloj empezaron a resonar, anunciando que faltaban 15 minutos para la medianoche. El deber llama, dijo Bean, poniéndose de pie con una elegancia que hizo que Charlie arqueara una ceja. El circo está por comenzar su acto final. Buena suerte volviendo a la jaula. Charlie le dedicó un saludo militar con 2 dedos. Yo me quedaré aquí hasta que despejen las salidas. No quiero que me confundan con un pretendiente y termine casado por accidente, bromeó. Bean lo miró una última vez, grabándose la imagen de Charlie bajo la luz de la luna, con las mejillas ligeramente manchadas de salsa y una expresión de absoluta independencia. No creo que nadie pueda confundirte con alguien más, dijo Bean yendo hacia los arbustos hasta que de repente se detuvo, dando media vuelta. Por cierto, no me dijiste tu nombre, ¿cómo te llamas? Charlie, contestó él. Bean asintió,
volviendo sobre sus pasos hasta dirigirse hacia la entrada de servicio. «¿Qué tipo tan raro?», susurró Charlie, limpiándose las manos. «Se acaba mi comida y se va sin más». Charlie calculó que tenía exactamente 10 minutos para actuar antes de que notaran su presencia en las mesas del banquete. No quería irse con las manos vacías. Una última incursión, se dijo a sí mismo mientras se deslizaba de regreso al salón principal. El ambiente era eléctrico. Cientos de personas estaban agrupadas frente al estrado principal, dejando la mesa de postres milagrosamente desierta. Se movió con la agilidad de un ninja, ignorando el murmullo expectante de la multitud. Sus ojos se fijaron en unos pastelillos de crema de limón y unos macarón que brillaban como joyas. «Uno para el camino, otro para el desayuno», murmuraba Charlie, mientras sostenía con pericia un pastelito en cada mano, buscando dónde más guardar. De repente, las trompetas silenciaron el salón. Un hombre mayor, con más medallas en el pecho que sentido del humor, anunció por los altavoces. «Damas y caballeros, con ustedes, el heredero de la línea Pembroke, en su 30º aniversario, Isidore Vincent Pembroke». Charlie se congeló con un pastelito a medio camino de la boca. Alzó la vista hacia el estrado y sintió que el estómago se le caía a los pies, rebotaba y volvía a subir. Ahí, bajo los reflectores, vistiendo ahora una chaqueta de gala impecable que resaltaba su imponente figura de alfa, estaba Vin. «El idiota al que llamé idiota en su propia cara en el jardín», pensó, sintiendo un sudor frío. Dio un paso atrás, intentando camuflarse detrás de una torre de champaña. Vin se acercó al micrófono. Su mirada recorrió el salón con aburrimiento, pero cuando empezó a hablar, su voz llenó el lugar con una autoridad que hizo que a más de uno le temblaran las piernas. «Como bien saben», dijo, y Charlie notó que sus ojos buscaban entre la multitud, «la tradición dicta que hoy, en mi cumpleaños número 30, debo elegir a un consorte. Un ritual que siempre me pareció arcaico». Un susurro de escándalo recorrió a los aristócratas. Vin hizo una pausa, y entonces sus ojos se clavaron directamente en la sección de postres. Una sonrisa de medio lado, idéntica a la del jardín, apareció en su rostro. «Pero hoy cambié de opinión. Porque ya he hecho mi elección». El silencio fue absoluto. Los omegas contenían el aliento, ajustándose los cuellos y proyectando sus aromas florales con desesperación. «Su nombre es Charlie», anunció Vin, extendiendo su brazo con firmeza hacia la esquina del buffet. Como si fuera una coreografía de terror, 500 cabezas giraron al mismo tiempo. Y ahí estaba él. Charlie. Con el saco mal ajustado, el cabello despeinado por el viento del jardín y, lo peor de todo, un pastelito de crema en cada mano. La luz de un reflector lo encontró de lleno, haciéndolo parpadear como un venado frente a los faros de un coche. «¿Charlie?», susurró el gran duque en la primera fila, mirando con horror al omega que parecía estar a punto de meterse un postre entero en la boca por puro nerviosismo. Vin amplió su sonrisa, disfrutando del caos. «Charlie, acércate, por favor», pidió con una amabilidad que hizo que Charlie de inmediato supiera que era una trampa. Así que no obedeció. De hecho, dio un paso lateral, tratando de deslizarse hacia la cocina. Pero Vin no iba a dejarlo ir tan fácil. Hizo una pequeña señal con la cabeza y dos guardias de la seguridad real, hombres que medían lo mismo que un refrigerador industrial, se posicionaron a sus costados. «El joven Charlie parece estar abrumado por la emoción», dijo Vin al micrófono. «Ayúdenlo a llegar al estrado. Con cuidado, por favor. No queremos que tire sus pastelillos». Los guardias lo tomaron de los brazos con una firmeza cortés pero inamovible. Charlie, escoltado como un prisionero de guerra, cruzó el salón bajo la mirada de odio de los omegas y la confusión absoluta de los alfas. Cuando llegó frente a Vin, este se inclinó un poco hacia él, lo suficiente para que solo Charlie pudiera escucharlo. «Te dije que nadie podría confundirte con alguien más».
Charlie lo miró con los ojos muy abiertos, todavía sosteniendo los pastelillos como si fueran granadas. Me engañaste, susurró Charlie entre dientes. Nunca me preguntaste qué hacía yo aquí, respondió el alfa, antes de enderezarse y quitarle uno de los pastelillos para tomarlo de la mano frente a todo el reino. Presenten sus respetos al futuro consorte del Palacio Pembroke. Charlie despertó con la sensación de que un camión había pasado por encima de su dignidad. Lo primero que vio fue un dosel de seda color crema y una lámpara de cristal que probablemente costaba más que toda su educación primaria. Dime que estoy alucinando por una sobredosis de azúcar, murmuró, cubriéndose la cara con una almohada que olía sospechosamente a cedro y sándalo. Lamento informarte que estás demasiado lúcido, dijo una voz desde la esquina de la habitación. Charlie se enderezó de golpe. Vin estaba allí, sentado en un sillón de terciopelo, luciendo insultantemente perfecto con un traje gris humo y una taza de café en la mano. Tú. Charlie lo señaló con un dedo acusador. Secuestrador de omegas. ¿Tienes idea del caos que provocaste? Mi madre me envió 3 mensajes de voz antes de que me quitaran el teléfono. En el primero lloraba de alegría, en el segundo estaba reservando un crucero y en el tercero ya le estaba poniendo nombre a nuestros hijos. Hijos. Me lo imagino. Mi familia también ha estado ocupada. Mi padre ha tenido 3 amagos de infarto y mi tía abuela insiste en que debe ser un espía extranjero porque nadie con ese cabello podría ser un ciudadano respetable de este reino. Mi cabello está bien. Charlie se pasó la mano por los rizos alborotados. Escucha, no voy a casarme contigo solo porque te pareció divertido señalarme mientras yo intentaba no atragantarme con un macarón. No soy un trofeo, ni herramienta para declarar rebeldía contra tu estatus. Vin dejó la taza en la mesa y se levantó. Su presencia llenó la habitación, recordándole a Charlie que, aunque fuera un idiota, seguía siendo un alfa de linaje puro. Se acercó a la cama y se inclinó, apoyando las manos en el colchón, atrapando a Charlie en su espacio personal. No te elegí por diversión, dijo con voz grave y repentinamente seria. Te elegí porque hace años que no pasaba ni 10 minutos con alguien que no estuviera calculando el valor de mi apellido. Tú me gustas. Me gusta que prefieras la comida a las joyas y la tierra mojada a los perfumes caros. Todos los demás son de plástico. Tú eres real. Charlie sintió un calor traicionero subir por su cuello, pero no se dejó amedrentar. Muy romántico, de verdad. Casi lloro. Pero la respuesta es no. Lo sabía, Vin se enderezó, recuperando su sonrisa de suficiencia. Por eso he redactado un acuerdo. Tu familia está en una situación económica precaria, por decirlo menos. Si te vas ahora, el escándalo los hundirá. Pero, si te quedas un mes bajo este techo para conocernos oficialmente, te garantizo una compensación económica que resolverá todos sus problemas, independientemente de si al final decides casarte conmigo o no. Charlie entrecerró los ojos. ¿Un mes de vacaciones pagadas en un palacio a cambio de qué? Ya te lo dije, quiero que me conozcas, te familiarices con mi vida y al final decidas si quieres ser parte de ella, respondió Vin. Básicamente. Si después de 30 días me sigues llamando idiota y deseas irte, te abriré la puerta yo mismo. Charlie lo meditó. Pensó en las deudas de su padre y en el crucero que su madre ya estaba planeando mentalmente. Luego miró a Vin. El brillo de sus ojos y la expresión que parecía de diversión, lo hacía lucir peligrosamente atractivo. Está bien, dijo, extendiendo su mano. Pero bajo mis condiciones. No voy a usar esas ropas de muñeco de porcelana que ustedes visten, y quiero sentirme libre, no voy a ser prisionero de nadie. Vin estrechó su mano, su piel cálida enviando una descarga eléctrica por el brazo de Charlie. Hecho. Espero que estés listo para el desayuno, mi familia te espera abajo y tienen muchas preguntas sobre tus modales, o la falta de ellos. Espero que ellos estén listos para mi apetito, replicó Charlie con una sonrisa maliciosa.
Porque no pienso dejar ni una migaja en el plato. El desayuno fue el primer incidente diplomático. Si la familia Pembroke esperaba a un Omega dócil que se desmayara ante el brillo de la platería, se llevaron una sorpresa del tamaño de la mansión. El comedor principal era un mausoleo de mármol donde el silencio solo se rompía por el tintineo de las cucharas de plata contra la porcelana. Charlie entró en el salón luciendo su camisa del día anterior y unos pantalones que claramente no eran de su talla, pero caminaba como si fuera el dueño del lugar. Se sentó a la derecha de Bean, frente a una fila de parientes que lo miraban como si fuera un espécimen de laboratorio. Observó la mesa interminable con una mezcla de fascinación y sospecha. Había más cubiertos de los que él consideraba moralmente necesarios y copas para líquidos que parecían exactamente iguales. Pregunta rápida, le susurró a Bean, señalando el arsenal plateado. ¿Cuál de estos debo usar primero? Bean apenas pudo contener la sonrisa. Empieza desde afuera y avanza hacia adentro. Charlie tomó el cubierto más grande y lo usó para pinchar una fruta. Perfecto. Un carraspeo indignado recorrió la mesa. La tía abuela, la misma del comentario sobre su cabello, lo observaba como si hubiera escupido sobre la vajilla. En esta casa, dijo ella con voz seca, el cuchillo se utiliza primero. Charlie la miró con curiosidad genuina. Aunque la fruta esté blanda. El silencio fue sepulcral. Bean bajó la vista a su plato, claramente luchando contra la risa. A media mañana, Charlie ya había sido reprendido 3 veces por caminar descalzo por los pasillos, 2 por sentarse incorrectamente y 1 por preguntarle a un mayordomo si podía quedarse con un panecillo para luego. El mayordomo se lo dio igual. Para el almuerzo, Charlie había descubierto la cocina. Esto es un santuario, declaró, observando a los cocineros con reverencia. Ustedes sí entienden el verdadero poder. En menos de 1 hora se supo el nombre de todos, probó varios aderezos y prometió volver a rescatar sobras todas las tardes. Cuando Bean lo encontró sentado en una mesa, con harina en la mejilla, no supo si reír o rendirse. ¿Te das cuenta de que estás rompiendo al menos 15 protocolos? Le preguntó. ¿Solo 15? Charlie se limpió la cara con el dorso de la mano. Estoy perdiendo mi toque. Bean lo observó. Nadie lo había tratado nunca así. Como si el palacio no fuera un lugar lleno de reglas obsoletas. Se supone que deberías estar recibiendo tu lección de historia con el preceptor, dijo Bean, aunque su tono no tenía pizca de autoridad. El preceptor es un hombre que habla como si estuviera leyendo un diccionario en latín. Me estaba quedando dormido. Charlie saltó de la mesa y se acercó a él, ofreciéndole un trozo de panque. Aquí se aprende más sobre la casa que en esos libros llenos de polvo. ¿Sabías que el busto de tu tatarabuelo en el pasillo tiene un chicle pegado en la oreja desde 1994? Bean aceptó el panque, rompiendo por primera vez en su vida la regla de oro de no comer en el área de servicio. No lo sabía, admitió, masticando y dándose cuenta de que la comida sabía mejor ahí que en el comedor formal. Pero no me sorprende. Veas, este lugar es demasiado rígido, dijo Charlie, limpiándose las manos en su pantalón. Si me voy a quedar aquí un mes, voy a necesitar que este palacio deje de sentirse como un museo y empiece a sentirse como un hogar. O al menos, que dejen de mirarme como si fuera a robarme la plata. Ayer te robaste media bandeja de bocadillos. Tienen razones para sospechar, bromeó Bean. Eso fue recolección de suministros. Protestó Charlie con un brillo travieso en los ojos. Bean lo miró y, por un momento, se olvidó de las presiones del consejo, de la herencia y de la tradición. La presencia de Charlie era como abrir una ventana en una habitación que llevaba décadas cerrada. Era caótico, ruidoso y absolutamente refrescante. Esa noche, mientras caminaban por los jardines, se dio cuenta de algo inquietante. Antes de Charlie, su vida había sido perfecta. Y ahora parecía que solo era insoportablemente aburrida.
El evento benéfico de la Fundación Pembroke era la cita más esperada del año para la alta sociedad. Para Charlie no era más que el torneo anual de apariencias. Había aceptado ir bajo la condición de nada de corsés, pelucas y, por el amor de Dios, nada que impidiera respirar o mover los brazos. Bean, por su parte, le había rogado que intentara no escandalizar al menos durante 2 horas. Charlie vestía un traje azul marino que por fin era de su talla. Se veía peligrosamente apuesto, aunque caminaba como si temiera tropezar en cualquier momento. Recuerda, susurró Bean mientras entraban al salón de cristal, sonríe, asiente y si alguien te pregunta por tu linaje, di que es una historia larga y cambia de tema. Entendido, respondió Charlie, ya escaneando la sala en busca de la mesa del banquete. No tardaron ni 10 minutos en ser interceptados. Alistair Beaumont, el omega que todo el mundo daba por sentado que sería el elegido de Bean, apareció de entre la multitud. Alistair olía a un perfume de orquídeas caro y vestía una túnica de seda blanca que lo hacía parecer un ángel. Isidore, querido, ronroneó Alistair, ignorando a Charlie por completo. ¡Qué alegría verte! Aunque debo decir que tu elección de proyecto de caridad para este mes es audaz. Bean tensó la mandíbula. Te presento a Charles, mi futuro prometido. Alistair finalmente dirigió sus ojos gélidos hacia Charlie, recorriéndolo de arriba a abajo como si estuviera viendo una mancha de grasa en una alfombra persa. Ah, sí. El joven de los pastelillos, Alistair soltó una risita que sonó como cristales rotos. Dime, querido Charles, debe ser tan abrumador para alguien de tu estrato estar aquí. ¿No te sientes un poco como un pez fuera del agua? O mejor dicho, como un pez en una pecera de cristal que no sabe cómo limpiar. Varios aristócratas y un par de reporteros de la prensa rosa se acercaron, presintiendo el drama. En realidad, respondió Charlie con una sonrisa que no llegó a sus ojos, me siento genial. La comida luce excelente, aunque el aire está un poco cargado. Supongo que se debe a todas esas flores marchitas que intentan oler a frescas. Alistair se puso rígido. La elegancia no es algo que se pueda comprar, aunque veo que Isidore lo está intentando al ponerte ese traje. Pero dime, ¿qué piensas aportar a la fundación? Aquí todos somos expertos en filantropía, arte y política. ¿Tú en qué te especializas? ¿En supervivencia urbana? Bean dio un paso al frente, con los ojos echando chispas. Alistair, ya es suficiente. Claro, Charlie puso una mano en el brazo de Bean, deteniéndolo. Miró directamente a Omega y luego a la pequeña multitud que esperaba su humillación. Bueno, dijo Charlie lo suficientemente alto para que los micrófonos de la prensa captaran cada palabra, mi especialidad es la honestidad. Verás, mientras ustedes pasan la noche hablando de ayudar a los necesitados entre finas copas de champaña, yo soy el que sabe cuánto cuesta la comida y cómo hacer que una cena para 4 rinda para 6. Si la fundación quiere saber a dónde va el dinero, necesitan a alguien que sepa lo que es el valor real, no a alguien que piensa que la pobreza es un accesorio de temporada. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los reporteros empezaron a tomar fotos frenéticamente. Además, añadió Charlie, acercándose un poco más al impecable traje blanco de Alistair, tienes una mancha de vino tinto justo ahí, en el dobladillo. Supongo que incluso la perfección tiene fugas cuando se esfuerza demasiado por ser venenosa. Alistair miró hacia abajo aterrorizado, buscando la mancha inexistente. Mientras se retorcía intentando verse la espalda, Charlie tomó una copa de las manos de un mesero que pasaba y le guiñó un ojo a la cámara de un periodista. Escriban esto, el nuevo consorte Pembroke no sabe mucho de ópera, pero sabe detectar una falsificación a 1 kilómetro de distancia, dijo con total naturalidad. Bean soltó una carcajada que rompió el hielo y atrajo todas las miradas. Era la primera vez que la prensa no veía a un heredero aburrido, sino a un alfa que miraba a su pareja con un orgullo absoluto. Vámonos, Charlie, dijo Bean, pasando un brazo por su cintura.
Creo que ya hemos hecho suficiente caridad por hoy enseñándole modales a la aristocracia. Mientras se alejaban, Charlie le susurró al oído. Estos pantalones me aprietan y juro que siento que voy a explotar. Pero te ves perfecto, respondió Bean, y por la forma en que lo miró, Charlie supo que ya no estaba actuando para las cámaras. Absolutamente perfecto. La adrenalina del evento benéfico se evaporó en cuanto cruzaron el umbral del palacio. Para Charlie, la victoria contra Alistair había sido satisfactoria, pero el cansancio de actuar como alguien importante le pesaba más que los zapatos de charol. Al día siguiente, los titulares no hablaban del linaje de Charlie, sino de la brisa de aire fresco que el Palacio Pembroke necesitaba. Habían pasado casi 2 semanas desde que Charlie se mudó al palacio. 14 días de desayunos tensos, lecciones de etiqueta ignoradas y una creciente complicidad con Bean que ninguno de los dos se atrevía a etiquetar. Esa noche, una tormenta castigaba los ventanales. El cielo se iluminaba con relámpagos que hacían parecer al Palacio Pembroke un escenario de novela gótica. Charlie, incapaz de dormir, se refugió en la terraza techada que daba a los jardines. Apoyado en el barandal de mármol, cerró los ojos y aspiró hondo, llenando sus pulmones con ese aroma a tierra mojada que tanto amaba. «Te vas a resfriar», dijo una voz a sus espaldas. Charlie no se inmutó. Reconocía ese aroma a cedro en cualquier lugar. Vale la pena. Huele a vida real aquí afuera, no a cera para muebles y perfume de nardos. Bean se colocó a su lado, imitando su postura. Se veía cansado, las ojeras bajo sus ojos delataban las horas que pasaba encerrado con el consejo. A veces envidio tu forma de ver el mundo, confesó Bean, viendo la lluvia caer. En unos años, todo este reino quedará en mis manos. He pasado casi 30 años preparándome, estudiando leyes, economía, diplomacia, y aún así, tengo miedo de no ser el gobernante que mis antecesores fueron. De ser el Pembroke que arruiné 3 siglos de historia. Charlie se puso serio, algo raro en él. Se giró hacia Bean y lo observó bajo la luz de los relámpagos. No se te vayan a subir los humos, dijo, pero si yo fuera tú, no estaría tan nervioso. Bean lo miró, sorprendido. Ah, ¿no? No, Charlie se encogió de hombros. Eres un idiota a veces, pero escuchas. Observas. Y no tratas a la gente como si fuera un objeto. Eso ya te pone por encima de muchos. Bean lo miró como si nadie jamás le hubiera dicho algo así. Sonrió, amplio, sincero. Gracias. Charlie carraspeó de inmediato y volvió la vista a la lluvia. Como sea, dijo. Luego se quedaron un momento en silencio, disfrutando de la frescura del ambiente. Antes, continuó Charlie, creía que la gente con dinero era libre. Que podía dedicarse a lo que quisiera sin pedir permiso. Ahora que te conozco, negó con la cabeza. Veo que no es así. Bean lo observó con curiosidad. ¿Por qué dices eso? Charlie apoyó los codos en la barandilla. Porque tienes todo, menos elección. Bean se le quedó viendo, pero antes de que pudiera responder algo, Charlie añadió. Cuando era niño me encantaba la comida. Veía programas de cocina, leía reseñas, soñaba con escribir críticas demoledoras sobre restaurantes pretenciosos. Quería ser un crítico culinario famoso. ¿Y qué pasó? Preguntó Bean. Crecí. Respondió Charlie con un encogimiento de hombros. Y comprendí que no se vive de sueños. Tuve que conseguir un trabajo de verdad. Bueno, tan real como significa ser almacenista en una tienda de mayoreo, cargando cajas de detergente de 10 kilos. Probablemente, cuando pase este mes, regrese y descubra que ya tienen un reemplazo para mí. Bean soltó una risita breve. No lo harán. Cuando hablé con tus jefes para pedirles que te dieran el mes libre, me prometieron que tu puesto estaría esperándote. Charlie soltó una risotada irónica, negando con la cabeza. Claro, ¿qué más podrían decirle al heredero alfa?
No, señor Pembroke, el Omega tiene que cumplir su turno. Me pregunto si les enviaste una canasta de frutas o solo usaste tu voz de soy el dueño del mundo. Bean no respondió. En lugar de eso, se acercó un paso más, reduciendo el espacio entre ambos. La lluvia arreciaba, pero el calor que emanaba del alfa era magnético. Charlie sintió que el aire se volvía espeso, cargado de una tensión que ya no era por los postres. Bean extendió una mano y, con una delicadeza que Charlie no esperaba, le apartó un rizo de la frente. Luego, bajó la mano hasta su mejilla. Charlie no se apartó, al contrario, se inclinó casi imperceptiblemente hacia el contacto. El beso fue lento, tierno y cargado de una honestidad que no necesitaba palabras. Cuando se separaron, Charlie tenía el corazón latiendo a 1000 por hora, pero se obligó a mantener su fachada. Eso, recuperó el aliento. No estaba en el acuerdo del mes de prueba. Bean sonrió, todavía con el rostro a pocos centímetros del suyo. Lo sé. Por cierto, cuando te autonombraste ante la prensa como el nuevo consorte Pembroke, ¿lo dijiste en serio? Charlie le dio un codazo juguetón en las costillas, aunque sus orejas estaban rojas. Aún no pasa el mes. No te adelantes. Bean sonrió, apoyando la frente en el hombro de él. Entonces supongo que tendré que seguir esforzándome. La lluvia siguió cayendo, pero ninguno de los dos tenía prisa por volver adentro. Tal como Bean lo había advertido bajo la lluvia, la vida real vino acompañada de una congestión nasal épica. Al día siguiente, Charlie no bajó a saquear la cocina. Estaba enterrado bajo 4 edredones, con la nariz roja como un tomate y rodeado de pañuelos desechables que rompían con la estética minimalista de la habitación. El médico de la corte ya había pasado por ahí, dictaminando que era un resfriado común, pero si alguien le preguntaba a Charlie, era su último día de vida. Es el fin, dijo Charlie con voz gangosa cuando escuchó la puerta abrirse. Dile a mi madre que se quede con el crucero. Y que entierren mis cenizas en la sección de repostería de un supermercado. Bean entró en la habitación cargando una bandeja. Se había quitado el saco y llevaba la camisa arremangada. Se sentó en el borde de la cama con una expresión que bailaba entre la preocupación y una diversión mal contenida. Vaya, qué tragedia, se burló, dejando la bandeja en la mesita de noche. ¿Qué pasó con el Omega valiente que decía que valía la pena resfriarse porque afuera olía a vida real? Charlie asomó solo los ojos por encima de la cobija, fulminándolo con la mirada. No me regañes, Isidor. ¿No ves que apenas puedo existir? La vida real es muy dura para mis pulmones de clase trabajadora. Además, este cuarto es demasiado grande, el aire circula tanto que enfría mis ideas. Lo que tienes es un simple resfriado por andar descalzo en la terraza, dijo Bean, ayudándolo a incorporarse para que pudiera beber un poco de té. Pero descuida, he cancelado mis reuniones con el consejo para asegurarme de que sobrevivas a esta terrible catástrofe. Charlie se quedó congelado con la taza cerca de sus labios. ¿Cancelaste tus reuniones? No puedes dejar de ser el heredero perfecto solo porque yo tengo la nariz tapada. Puedo y lo hice, respondió Bean con naturalidad, tomando un paño tibio para limpiar la frente de Charlie. Ellos pueden esperar. Mi prioridad está aquí. Charlie lo observó en silencio. Había algo en la forma en que Bean lo cuidaba, no era la atención obligatoria que un alfa le daría a su consorte oficial para mantener las apariencias. Bean no puso a sus empleados a atenderlo, lo estaba haciendo él mismo. No se veía molesto por perder el tiempo, ni asqueado por los estornudos. ¿Por qué lo haces?, preguntó Charlie en voz baja, ya sin el tono de broma. Podrías estar en una oficina dando órdenes, pero estás aquí, rodeado de gérmenes. Bean dejó el paño de lado y lo miró a los ojos. Su mirada era cálida, desprovista de cualquier rastro de arrogancia. Porque ser gobernante es un trabajo. Pero estar contigo me da alegría.
Quiero que te quede claro que no te quiero en el estrado para que la gente vea lo liberal que soy al elegir a un Omega que no pertenece a mi círculo social. Te quiero cerca porque eres el único que me dice la verdad, incluso cuando esa verdad es que soy un idiota. Charlie sintió un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con el resfriado. Bueno. Lo que sea que fuera a decir, fue interrumpido por una tos incesante, y ahí estaba Bean, a su lado, sosteniéndole la mano cuando el ataque de tos lo dobló un poco, murmurándole que respirara despacio. No me mires así, dijo Bean, notando su vista fija en él. Vas a hacer que me ponga nervioso. Charlie negó con la cabeza. Solo, dudó. Estoy pensando que si esto fuera una farsa, te habría sido en cuanto el médico dio mi diagnóstico. Bean sonrió con suavidad. Supongo que soy malo actuando. Charlie dejó escapar una risa nasal. Terrible. El silencio que siguió fue cómodo. Real. Charlie cerró los ojos un momento, sintiendo el pulgar de Bean trazar círculos distraídos sobre su mano. Y entonces lo entendió. Él no era un adorno, tampoco un experimento social. Bean no lo quería como un símbolo. Lo quería como compañero. Y él mismo ya no estaba tan seguro de estar ahí por el dinero de su familia, o simple curiosidad. Oye, murmuró, con la voz ronca. Si muero esta noche. No vas a morir, lo interrumpió Bean. Déjame terminar, insistió Charlie. Si muero, quiero que sepas que todo esto, hizo un gesto a su alrededor. Sigue sin gustarme. Descansa, dramático, dijo Bean, riendo. Solo digo, insistió Charlie, ya con los ojos cerrados. Si sobrevivo, tal vez, solo tal vez, valga la pena quedarme un poco más. Bean no respondió. Solo apretó su mano con más fuerza. Y por primera vez desde que había cruzado las puertas del Palacio Pembroke, Charlie se quedó dormido sin sentirse fuera de lugar. Para cuando Charlie se recuperó del resfriado, el ambiente en el palacio había cambiado. El aire ya no se sentía fresco, se sentía pesado, como si las paredes mismas estuvieran conspirando. El consejo, liderado por el padre de Bean, no se había quedado de brazos cruzados mientras su hijo cancelaba reuniones para cuidar a un Omega almacenista. Charlie bajó a la cocina una tarde, esperando encontrar su dosis diaria de risas con el personal, cuando fue interceptado por el duque Pembroke en el pasillo de los retratos. Es una historia pintoresca, muchacho, dijo el duque, sin preámbulos, sosteniendo un sobre Manila. El Omega rebelde que enamora al príncipe. Pero la vida real no es un libro de cuentos. Charlie cruzó los brazos, midiendo cada palabra. No sabía que mi presencia fuera un asunto literario. No lo es, respondió el duque con calma. Es político. Charlie sostuvo su mirada, sintiendo que el aire se volvía pesado. Si esto va sobre mi origen, no creo que. No me importa tu linaje. Me importa el de mi hijo. El duque le interrumpió tendiéndole un fajo de fotografías y documentos. Tu primo tiene deudas de juego con gente muy peligrosa. Tu padre aceptó un préstamo ilegal para salvar su pequeño negocio hace años y nunca lo registró. Si esto sale a la luz, no solo tu familia irá a prisión, la reputación de Vincent quedará destruida por asociarse con criminales. El consejo lo obligará a abdicar. Charlie sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró las fotos, eran reales. Eran las pruebas de la desesperación de su familia. Él no tiene la culpa de lo que mi familia hizo, susurró, sintiendo un nudo en la garganta. Para el mundo, eres su elección. Su debilidad, sentenció el duque. Si lo estimas en algo, sabrás qué hacer. Un Pembroke no puede gobernar desde el lodo. Esa noche, Charlie se quedó en su habitación empacando la poca ropa que le habían enviado de su casa. Observó la cama de dosel, la lámpara de cristal y el traje azul marino colgado en el armario. Todo le pareció de repente lo que siempre temió, un sueño prestado que ahora tenía un precio demasiado alto.
Bean llegó tarde de una sesión del consejo, luciendo exhausto pero con una sonrisa lista al ver la puerta de Charlie entreabierta. —¿Charlie? Traje esos dulces de café que te gustan. Pero la habitación estaba vacía. No había rastro de los pañuelos desechables, ni de las quejas dramáticas, ni del aroma a tierra mojada que ahora impregnaba las sábanas. Sobre la almohada, solo había una nota escrita en una hoja. Bean, dijiste que si después de un mes quería irme, me abrirías la puerta tú mismo. Me adelanto unos días porque, sinceramente, extraño mi libertad. Este lugar es demasiado grande y yo soy demasiado pequeño para lo que esperas de mí. No me busques. Resulta que la gente como tú no puede mezclarse con gente como yo sin que algo se rompa. Cuida del reino. Y no dejes que te conviertan en alguien que no escucha. Gracias por todo. Charlie. Bean apretó el papel hasta arrugarlo, sintiendo que el aroma a madera quemada de su propio cuerpo se volvía amargo, casi insoportable. No creía ni una palabra. Conocía a Charlie, sabía que él no huía por cobardía, sino por algo mucho más profundo. Bean no durmió. La nota seguía sobre su escritorio, la había alisado con un cuidado casi obsesivo, sintiendo que si la dejaba arrugada, perdería lo poco que le quedaba de Charlie. La había leído tantas veces que ya no necesitaba verla para recordar cada palabra. No me busques. Era lo único que no pensaba obedecer. A la mañana siguiente, el salón del consejo nunca había estado tan silencioso. Los 12 consejeros, incluido el duque, estaban sentados alrededor de la mesa de roble, seguros de que Bean aceptaría la partida voluntaria de Charlie como el sacrificio necesario para su futuro como gobernante. Sin embargo, Bean entró azotando las puertas dobles con tal fuerza que los retratos de los ancestros vibraron. No llevaba el saco de gala, sino una camisa arrugada y una furia en los ojos que hizo que incluso su padre se enderezara en el asiento. ¿Qué fue lo que le dijeron?, preguntó. Su voz salió en un gruñido bajo que activó los instintos de supervivencia de todos los alfas presentes. Cálmate, dijo el duque con voz gélida. El muchacho se fue porque entendió que no pertenecía aquí. Fue su elección. Mentira. Bean golpeó la mesa con las palmas. Charlie no se habría ido dejando solo una nota. Algo le hicieron. ¿Qué fue? ¿Lo amenazaron con algo? ¿Acaso mencionaron el pasado de su familia? Todos los miembros del consejo lucieron sorprendidos. ¿Qué sucede? ¿Creían que no estaba enterado de los documentos del préstamo y las deudas de su primo? Eso fue lo que usaron contra él, ¿no es así? Solo protegemos tu legado, intervino un consejero anciano. No puedes emparentarte con una familia de delincuentes. No entiendes lo que está en juego. Sí lo entiendo, replicó Bean. Está en juego si voy a gobernar como heredero, o como un hombre. El silencio fue absoluto. Usaron a su familia como moneda de cambio, continuó. Eso no es estrategia. Es cobardía. Y si ese es el tipo de reino que esperan que lidere, entonces tendrán que hacerlo sin mí. Bean se levantó y dio 2 pasos atrás. La próxima vez que quieran proteger el legado Pembroke, recuerden esto, yo soy quien toma las decisiones. Y no pienso sacrificar a quien quiero para mantenerlos cómodos. Se inclinó sobre la mesa, liberando su aroma de forma tan agresiva que el aire pareció volverse irrespirable. Mi legado no es una corona de oro, es este pueblo. Y si para ser un Pembroke tengo que ser un extorsionador que asusta a omegas inocentes, entonces no quiero el apellido. A partir de este momento, cualquier movimiento contra la familia de Charlie será considerado un ataque directo contra mí. Y les aseguro que no quieren ponerse en mi contra. Sin esperar respuesta, Bean salió del salón. Horas después, Bean dejó atrás el palacio, los jardines perfectos y los muros que siempre habían definido su mundo. Cambió el coche oficial por uno discreto y se adentró en los barrios donde el mármol no existía y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el de la gasolina.
Charlie había regresado a trabajar al almacén. Llevaba el chaleco naranja de seguridad sobre su propia ropa y estaba intentando, sin éxito, registrar una entrada de detergentes. Sus ojos estaban hinchados y su mente estaba a kilómetros de distancia, en una terraza bajo la lluvia. «¡Hey, Charlie!», gritó un compañero. «Hay un coche de lujo bloqueando la rampa de carga. Sal a decirle al conductor que se mueva». Charlie suspiró, limpiándose las manos en el pantalón. Salió al muelle de carga, listo para lidiar con un obstinado, pero se quedó mudo. Vin estaba allí, de pie junto al vehículo, desentonando completamente con el entorno de camiones y cajas de cartón. El Alfa caminó hacia él, ignorando el ruido de la maquinaria. «Te dije que no me buscaras», susurró Charlie, retrocediendo hasta chocar con una pila de palés. «Vete». «No puedo, no voy a arruinarte la vida». «Tu padre». «Mi padre tiene un fajo de papeles que acabo de convertir en cenizas», dijo Vin, deteniéndose a solo unos centímetros de él. «No vine a llevarte de regreso». Charlie lo miró, confundido. «¿Entonces qué haces aquí?». Vin tomó las manos de Charlie, que estaban manchadas de polvo, y las besó con una devoción que rompió la última defensa del Omega. «Vine a pedirte una oportunidad. Quiero que regresemos y cambiemos las reglas. Que la Fundación Pembroke deje de dar champaña y empiece a dar soluciones reales, como las que tú conoces. No quiero el trono si no tengo a alguien que me llame idiota cuando actúe como tal». Charlie soltó una risa incrédula. «Es un trabajo muy pesado. Tu familia me odia». «Pues mi familia tendrá que aprender a amarte, o a vivir sin mí», sentenció Vin con firmeza. «Y te equivocas, no eres pequeño para lo que espero de ti, si gobierno a tu lado, no me convertiré en lo que desprecias. No quiero un reino donde la gente como tú tenga que irse para que otros se sientan seguros». «Suena muy bonito pero», dijo Charlie, pasándose una mano por el cabello. «Quédate a mi lado, Charlie». «Bueno, supongo que alguien tiene que poner algo de desorden en ese palacio». Vin rió, atrayéndolo hacia él, abrazándolo en medio del muelle de carga, rodeado de trabajadores asombrados. «Aún no termina el mes», agregó Charlie, separándose un poco del abrazo. «No te emociones». Aunque después, no volvió a intentar alejarse de él. 6 meses después, el reino vivió un evento que los historiadores llamarían el gran colapso de la etiqueta. La catedral estaba decorada con flores, pero no con las orquídeas raras y asépticas que Alistair Beaumont habría elegido. Por orden de Charlie, el recinto estaba lleno de girasoles y flores silvestres que olían a campo y a libertad. La alta sociedad ocupaba la mitad derecha de los bancos, luciendo joyas que pesaban más que sus conciencias y expresiones de rigidez absoluta. Sin embargo, en la mitad izquierda, se libraba una batalla distinta. La familia de Charlie había tomado el lugar por asalto. Su primo, empeñado en documentar cada segundo, no dejaba de tomarse fotos desde todos los ángulos posibles sin quitarse los lentes oscuros, incluso posando frente al altar como si fuera parte del decorado. Su madre, ataviada con un vestido verde fluorescente que juraba que era esmeralda real, lloraba a gritos de alegría, sonándose la nariz con un estruendo que competía con el coro de niños cantores. «Ese es mi muchacho», gritó el padre de Charlie desde su asiento, saludando a su hijo con la mano. «Antes cargaba las cajas de jabón pero ahora carga la corona». Un murmullo de horror recorrió las filas de la aristocracia. El duque Pembroke cerró los ojos, apretando el puente de su nariz, mientras la tía abuela de Vin parecía estar a punto de sufrir una combustión espontánea. En el altar, Vin esperaba vistiendo su uniforme de gala, pero por primera vez, no lucía como un maniquí de cera. Cuando las puertas se abrieron y Charlie apareció, el tiempo se detuvo. Caminó hacia Vin con un traje blanco impecable, pero esta vez usando unos zapatos cómodos de cuero flexible que le permitían avanzar con paso firme, sin tropezar. Al llegar al lado del Alfa, en lugar de hacer la reverencia protocolaria, le guiñó un ojo.
Llegas tarde, susurró Vin, con una sonrisa que delataba su adoración absoluta. Hubo una discusión sobre quién de mi familia se iba a sentar cerca de tus padres en el banquete, susurró Charlie de vuelta. No te preocupes, decidí que se sentaran cerca de nosotros. Vin no estaba seguro de si eso era mejor o mucho peor. La ceremonia fue un caos encantador. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, el primo de Charlie gritó, ya queremos foto con los novios, lo que provocó risas en la mitad izquierda y desmayos fingidos en la derecha. Al momento de los votos, Vin tomó las manos de Charlie y habló desde el corazón. Prometo ser el compañero que tú mereces. Escucharte incluso cuando no me guste lo que dices, y hacer de nuestro hogar un lugar vivo. Charlie, con los ojos inusualmente brillantes, entrelazó sus dedos. Y yo prometo no dejar que te aburras. Prometo decirte la verdad incluso cuando no sea cómoda y quedarme aunque las cosas se compliquen. Cuando el sacerdote los declaró consortes, Vin no esperó al permiso protocolario. Rodeó la cintura de Charlie y lo besó con una sonrisa abierta, haciendo que los fotógrafos de la prensa rosa se olvidaran de apretar el obturador. La familia de Charlie celebró a gritos, cubriendo el pasillo de confeti improvisado, mientras la aristocracia observaba en silencio, sin saber cómo reaccionar. La recepción fue aún mejor. El menú incluía estaciones de comida gourmet y, por supuesto, una torre interminable de pastelillos de crema de limón. Mientras la madre de Charlie intentaba enseñarle a bailar al duque Pembroke, quien estaba demasiado aterrado para negarse, Vin y Charlie observaban la escena desde su mesa. ¿Lo logramos?, preguntó Charlie, apoyando la cabeza en el hombro de Vin, con un pastelito en cada mano. Lo hicimos, respondió Vin, pasando el brazo por detrás de Charlie para tomarle el brazo opuesto mientras seguía con la mirada el caos feliz que se había adueñado del salón. El consejo se dio y mi padre, bueno, mi padre está haciendo un esfuerzo admirable por sobrevivir a tu familia. Charlie soltó una carcajada, de esas ruidosas y honestas que Vin tanto amaba. Bienvenido a mi mundo, Isidor. Gracias por dejarme entrar, respondió Vin. Se quedaron allí, compartiendo el murmullo de la música, como si ese instante pudiera durar para siempre, conscientes de que la verdadera aventura apenas estaba por comenzar.